o porción temporal. Tenemos la raíz posterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Aquí tenemos la apófisis mastoides. Acá tenemos el tubérculo. Tenemos el tubérculo osclenoideo, el tubérculo articular del hueso temporal. En una vista inferior podemos ver la escotadura yugular del hueso temporal, la fosa yugular, la escotadura mastoidea, la apófisis vaginal de la apófisis estiloides del hueso temporal. En una cara interna podemos ver el surco del seno petroso inferior. Podemos también ver el surco del seno petroso superior, la eminencia arqueada del techo del tímpano, el surco del nervio petroso mayor, el surco del nervio petroso menor y la impresión trigeminal. Este es el surco del seno sigmoideo, que es la de la porción temporal. Ahora vamos a hablar del hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso único, central y simétrico, que se sitúa en la base del cráneo, por detrás del frontal y el etmoides, y por delante del occipital y los temporales. Su función principal es actuar como un ancla que une el neurocráneo con el viscerocráneo y forma el fondo de las órbitas oculares. Vamos a ver sus partes. En una vista superior, nosotros podemos observar diferentes forámenes principales, como lo son el teleconducto óptico. Tenemos de igual manera el foramen oval, el foramen en la fisura orbitaria superior. Tenemos el foramen redondo, el foramen oval que ya lo dijimos, y el foramen espinoso en la izquierda. También tenemos em, el conducto pterigoideo izquierdo. Tenemos la coana izquierda y la derecha. Tenemos esta parte que es las alas menores. Estas son las alas mayores del esfenoides. Acá podemos observar las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Este es el cuerpo del esfenoides donde se sitúa la silla turca. Por delante nosotros podemos observar la fisura orbitaria inferior. En el agujero óptico pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal, especialmente la arteria oftálmica. Tenemos también la hendidura esfenoidal, que por aquí pasa el nervio oftálmico B1. También pasa el lóculo motor, el troclear y el motor ocular externo. Tenemos el agujero redondo mayor, y aquí pasa el nervio maxilar, el B2. Y por último tenemos el agujero oval, que pasa el nervio mandibular B3. Por último tenemos el agujero redondo menor,
o también el foramen espinoso, que equipa hasta la arteria meningia media, la vena meningia media y la rama meningia del nervio mandibular. Ahora vamos a hablar del hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso único, central y simétrico, neumático, lleno de cavidades de aire, que está situado en la parte anterior de la base del cráneo, justo en la espatadura etmoidal del hueso frontal. Su función principal es formar el suelo de la fosa craneal anterior, una gran parte del techo y las paredes laterales de las fosas nasales y la pared medial interna de las órbitas oculares. Podemos ver aquí la apófisis de la crista gal. También podemos observar la lámina cribosa del hueso etmoides. Podemos observar el foramen ciego, el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Esta parte se le denomina laberinto etmoidal. Tenemos también la lámina perpendicular del hueso etmoides. También podemos observar la cara superior del laberinto etmoidal, el infundíbulo etmoidal, el meato medio, y las celdillas etmoidales anteriores. También tenemos las apófisis ensiformes y el cornete nasal medio. Tenemos de igual manera el cornete nasal superior, las apófisis ensiformes, el cornete nasal medio y la lámina perpendicular. Ahora vamos a hablar del maxilar superior, conocido también como maxilar. El maxilar es un hueso par asimétrico y neumático. Es la pieza central del víscero cráneo del esqueleto de la cara. Su ubicación se encuentra en el centro de la cara, debajo del frontal y del etmoides. Ambos maxilares se unen en la línea media para formar la mayor parte de la mandíbula superior. Su función es formar el piso de las órbitas oculares, las paredes laterales y el piso de las fosas nasales y el techo de la boca, el paladar duro. En su cara anterior tenemos aquí la apófisis frontal del maxilar. Tenemos la abertura o orificio piriforme. Tenemos el foramen infraorbitario. Tenemos aquí la apófisis cigomática, la eminencia maxilar. En este lugar tenemos también al borde orbitario. Tenemos la fisura orbitaria inferior derecha. Tenemos también las eminencias dentarias o las apófisis alveolares de la mandíbula. Por esta parte tenemos la espina nasal anterior y la escotadura nasal. Aquí se encuentra la fosa orbitaria, la fosa pterigomaxilar y la fosa nasal. A la fosa canina, este es el agujero infraorbitario, la fosa mitiforme. En una cara medial nosotros vamos a tener más partes importantes, como lo son el hiato maxilar, en la apófisis palatina del maxilar, forma el paladar duro. Tenemos la fosa incisiva. Tenemos también el conducto nasolagrimal. Por acá arriba se inserta el unguis. Esta es la cresta turbinal superior. La cresta turbinal superior. Acá se inserta el unguis. Y por acá tenemos la cresta turbinal inferior. Ahora vamos a hablar del hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par, profundo y asimétrico. Está situada en la parte más posterior de la cara, por detrás del maxilar superior, por delante de las apófisis pterigoides del esfenoides.
Su función principal es contribuir a formar el tercio posterior del paladar duro, el suelo y la pared lateral de las fosas nasales, y una pequeñísima parte del suelo de la órbita del ojo. Partes principales, como lo son la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. Esta es conocida como la lámina vertical y la de acá es conocida como la lámina horizontal. Aquí nosotros podemos ver la coana derecha, el foramen esfenopalatino, la fisura orbitaria inferior y podemos ver la apófisis piramidal del hueso palatino. Tenemos dos forámenes, que uno es el foramen palatino menor y el foramen palatino mayor. Las partes que podemos observar es la sutura palatina media, la apófisis piramidal, la articulación con las láminas de las apófisis. También podemos ver la cavidad orbitaria, la fosa pteridopalatina, las apófisis orbitarias, la apófisis esfenoidal, la cresta de la concha. Aquí nosotros también podemos observar nuevamente la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal, la articulación con el etmoides, la cresta etmoidal, la cresta de la concha em, y la apófisis piramidal, y esta sería la cara nasal. Ahora les voy a hablar del maxilar inferior, conocido también como la mandíbula. Este es un hueso simétrico impar y mediano, que es un hueso semimóvil situado en la parte inferior de la cara. Tiene un cuerpo de forma cóncava hacia atrás, semejante a una herradura, y sus extremos se dirigen verticalmente hacia arriba, formando el cuerpo de un ángulo casi recto. Su posición anatómica es colocar hacia adelante la porción convexa del cuerpo en un plano horizontal y hacia arriba el arco alveolar. Aquí podemos ver el maxilar inferior. Tenemos las apófisis condylares y las apófisis coronoides. Podemos ver el foramen mentoniano. Estas son las ramas transversas donde se inserta el masseter, el músculo masseter. En una vista medial, en una vista interna, nosotros podemos observar el foramen mandibular, la fosa mandibular, la fosa sublingual, la, y podemos observar también las espinas mentonianas. Este es el surco miloioideo, el agujero mandibular y los forámenes alveolares donde se insertan los dientes. Ahora vamos a hablar del hueso malar o cigomático. Este hueso forma el esqueleto del pómulo y está situado entre el maxilar superior, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Nosotros podemos ver el borde orbitario antero superior, el borde maxilar antero inferior, el borde masseterino póstero inferior y el borde temporal póstero superior. Tenemos los agujeros